¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios es sábado. Este es el día del Señor también. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Amén. Quiero recordarles mañana la Santa Cena a las 12 del día. Quiero recordarles, necesitan comprarse jugo de uva y galletas sin levadura. Si no hay... no han encontrado galletas sin levadura, pueden comprar de esas crackers, de esas galletas saladas o algo así, pero que no tengan levadura. Quiero recordarles también, la semana que viene, el domingo, va a estar con nosotros el pastor Abel Ledesma, pastor de CFC San Diego, va a estar con nosotros. Necesitas conectarte también para escuchar la palabra del Señor, amén. Y prende tus notificaciones. Prende tus notificaciones para que te lleguen los anuncios de CFC Tijuana y para cuándo vamos a dar las programaciones. Quiero orar antes de empezar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por la oportunidad que me das de venir a la casa de mis hermanos, mis hermanas, Señor, en esta mañana y traer este pan de vida, este desayuno, Señor, que les va a ayudar, Señor, para vivir una vida contigo, Señor, una vida más sana, más worryless, sin preocupaciones, sin ansiedad, sin temores ni nada. Padre, yo te ruego que los bendigas a todos. Bendice a mis hermanos que están en casa, bendice a los hermanos que están en otras ciudades, bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú bendices a tu iglesia, Señor, yo lo sé, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, quiero recordarte, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo corazón, con toda oración y ruego y acción de gracias. Dice Filipenses 4, 6, 7. 1 Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El salmista, Salmo 34, 4 dice, busqué al Señor y me libró de todos mis temores. Amén. ¿Estamos listos? Estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis. Y ese es el libro de las revelaciones. Dios quiere revelarte algo. Dios quiere revelarte que si no eres salvo necesitas salvación. Si no conoces a Cristo necesitas a Cristo. ¿Cómo sé yo que necesitas a Cristo? Pues si no lo tienes, lo necesitas. Es sencillo, ¿no? Yo le digo a veces a mi esposa, le digo, yo no sé cómo le hace la gente sin Cristo. Yo no sé cómo le hace la gente que no tiene a Dios en su corazón. Yo no sé cómo le hace para vivir. Si la Biblia dice... El justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la Biblia. Así que yo no sé cómo le hacen las gentes sin Cristo, pero si tú estás escuchando esta mañana es porque tienes deseos de cambiar, deseos de que el Señor venga a tu corazón, deseos de que el Señor te salve. Empecemos. Estoy en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, son solo 4 versículos, así que vamos a hacer rápido. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Para los que se están sintonizando por primera o segunda vez, este mensaje es una serie que estamos dando de lunes a viernes a sábado, una serie acerca del libro de Apocalipsis. Hay 7 iglesias, mensajes que Dios le está dando a las 7 iglesias que están en aquel entonces llamado Asia. Obviamente ahora ya no es Asia, es parte de Turquía, pero es un mensaje que Dios le da a estas iglesias, no porque nada más había 7 iglesias en Asia, sino porque estas 7 iglesias representan la evolución, las etapas de la iglesia de Cristo en general. Jesucristo nada más tiene una iglesia, no tiene 7 iglesias, 1000 iglesias, 2000 iglesias. Jesús nada más tiene una iglesia. Él vino a morir por una iglesia nada más. Entonces, vamos a empezar. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna, quiero decirte, Esmirna significa mirra. Y la mirra es amarga. La mirra es amarga. Es una resina de un árbol, amarillo, casi negro, es antiséptico y estimulante, es un perfume. En el año 168, Policarpio, obispo de Esmirna, fue muerto. Es muy interesante que los cristianos en esta iglesia fueron
unos cristianos perseguidos tremendamente. En todas las iglesias fueron perseguidos durante este tiempo, pero especialmente en Esmirna eran terribles las muertes de los cristianos, de los que amaban a Cristo, de los que daban testimonio vivo, de los que presentaban sus cuerpos como un sacrificio vivo. Ellos sí ofrecían sus cuerpos en un sacrificio vivo para Dios. Muy interesante, dice el versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Acuérdate, escribe al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué quiere decir este verso? Quiere decir, si a mí, Jesucristo está diciendo, si a mí, que fui el primero en venir, a mí me crucificaron, me golpearon, me persiguieron, ¿cuánto más a ti? El mismo Señor Jesucristo dijo, si esto hicieron con el árbol verde, hablando de él mismo, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? O sea, nosotros, ¿no? Entonces él escribe a la iglesia y le dice, el primero soy y el postrero. A mí me golpearon primero, a mí me negaron primero, a mí me persiguieron primero, a mí me pusieron una corona de espinas, a mí me hicieron sufrir primero. Esto es lo importante, que nosotros entendamos una cosa. Dios nos escogió a nosotros, Él sufrió, Él sabía de su sufrimiento desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Dios había preparado a Jesucristo, porque Él sabía nuestra condición, Él sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. No vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Todos sabemos que Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Dile a tu vecino, está vivo, está vivo, está vivo. Dile, Él es el único hombre del cual predicamos, de la única religión del cual predicamos. El hombre está vivo, Él no está muerto como las otras religiones. Predican a sus hombres, predican a sus profetas, y sus profetas están muertos. No, nosotros predicamos a un Dios vivo, a un Dios que camina, a un Dios que oye, a un Dios poderoso, al creador de los cielos y de la tierra. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Observa, el Señor Jesucristo le dice esto a casi todas las iglesias. Le dice, yo conozco tus obras. Una cosa de Dios, hermanos, es que no podemos engañar a Dios. No podemos decir, ay, mira cómo me siento. Ay, mira, no. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestras ansiedades más profundas, nuestros temores más profundos, y nuestras alegrías y nuestros gozos más profundos, nuestros deseos más profundos. La Biblia dice, si tú buscas al Señor, Él te dará las peticiones de tu corazón. No las que tienes en tu mente, no los deseos, sino las peticiones de tu corazón. Él nos conoce profundamente. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor sabía que la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente. El Señor sabía de los muertos que sucedían en esa ciudad. La Biblia dice que para Dios la muerte de los santos es algo que Él atesora mucho, dice la Escritura. Hermanos, le dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo bueno, todo lo que has hecho, todo lo que has predicado, todo lo que has hecho. Conozco tus obras y conozco tu tribulación. Hermanos, predicar el evangelio sin tribulación, hermanos, es muy confortable. La iglesia siempre creció cuando el evangelio, cuando ellos eran perseguidos. Cuando el hombre aquel, hermanos, aceptó la religión, fue lo peor que pudo haber sucedido en el año 315, cuando aquel hombre dijo, ya no vamos a perseguir la religión, vamos a hacerla parte del Estado, la religión del Estado. Hermanos, fue lo peor, porque el evangelio dejó de predicarse, ya no eran perseguidos, ya no iban a ciudades, ya no iban a naciones. Una religión que no tiene tribulación, hermanos, cuidado. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Tu pobreza, cuando dice pobreza, no se refiere a una pobreza, económica. Él dice una pobreza la palabra etimológica que viene de pobreza es, yo sé cuánto has estado agachado. Esa es la palabra correcta, pobreza, agachado. O sea, yo sé cuánto tiempo has estado humillado. Yo conozco, le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y cuánto tiempo has estado siendo subyugado, agachado por este gobierno, por estas gentes.
Y también conozco, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. ¡Wow! Había personas en aquel entonces que se llamaban cristianos, se llamaban creyentes, se llamaban fieles, pero en realidad eran un taller del diablo. Hace muchos años, cuando yo era joven, cuando yo era joven decíamos que el cuerpo del hombre, la mente del hombre era un templo de Dios o un taller de Satanás. ¿Tú qué eres? Ya tu vecino, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¡Wow! ¿Observaste? No temas en nada. No le está diciendo cuando te llegue, dice, no, vas a padecer. Los cristianos, hermanos, vamos a padecer persecución por hablar la palabra del Señor. Vamos a padecer, hermanos, el diablo está enojado, el diablo no se queda con las manos, hermanos, abajo cuando tú lo estás golpeando. El diablo es un mentiroso. La Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Todo lo contrario de Jesucristo. Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces Él no se va a quedar con las manos caídas, hermanos, abajo, si tú le estás ganando gentes de su reino. Siempre tienes que ponerte en las manos del Señor cuando tú estás trabajando para el Señor. Atar todo espíritu de venganza cuando haces alguna actividad grande, cuando vas a hacer algo, después de que termines, ata el espíritu de venganza, que el diablo no venga a tu casa, que no venga con tu familia, que no venga a robarte el gozo que Dios te ha dado. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo, ¿quién dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel? ¿Quién dice? ¿El hermano? ¿La hermana? No, dice el diablo. Pero el diablo necesita un cuerpo. El diablo necesita un cuerpo de un hermano, un cuerpo de una hermana, el cuerpo de una persona fuera con autoridad, obviamente. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si observaste, dice, tendréis tribulación. No dice la gran tribulación. Está hablando de tribulación en tu casa, de tribulación en tus finanzas. Ahorita mucha gente tiene tribulación y ¿sabes qué? No va a ser solamente de 10 días. Ya pasaron los 10 días. Por eso le llaman cuarentena. Pero ¿sabes qué? Va a ser más de cuarentena. Tenemos que prepararnos para más tiempo. La iglesia de Cristo siempre ha sido bendecida, siempre ha sido protegida, siempre ha estado, hermanos, hemos atravesado por el foso de los leones, hemos atravesado por el fuego, pero Dios siempre nos ha mantenido, siempre nos ha cuidado, siempre nos ha ayudado en todo lo que necesitamos. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, para que seáis probados. Observa, probados. Dios nos prueba, el diablo nos tienta. Grábate esto, somos probados por Dios. La Biblia dice, en el libro de los Salmos dice que Dios probó al pueblo de Israel. Para eso te probó Dios, para ver qué había en tu corazón. El diablo viene y nos tienta. Todos somos tentados, todos somos tentados. Jesucristo fue tentado. El ser tentado, hermanos, no significa que estamos en pecados. El ser tentados quiere decir que somos tentados. Todos somos tentados. Para que seáis probados, Dios nos prueba. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Dile a tu vecino, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Va a haber recompensa. Dice, yo te daré la corona de la vida. Me llama la atención el sufrimiento de esta iglesia. Era una iglesia, hermanos, estaba como a 50 kilómetros de Efeso. En realidad la iglesia Esmirna había sido establecida por los hermanos de la iglesia de Efeso, que fue el apóstol Pablo quien la estableció. En Esmirna había un pastor que había sido discípulo del apóstol Juan, se llamaba Policarpio. Está escrito, hermanos, que el mismo Policarpio, te voy a leer una parte de la historia de Policarpio, de él. Dice, está escrito que el mismo Policarpio, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por el sueño. Mientras oraba en este sueño, tuvo una visión en la cual vio la almohada en que se reclinaba encenderse de repente y consumirse.
Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio del fuego a causa de Cristo. Imagínate, el hombre tenía 86 años. Este fue uno de los primeros padres de la iglesia. Los padres de la iglesia tenemos a Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba, Él cuidaba de su palabra. Él era la palabra viviente. Él es el verbo. Dicen, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios, Jesucristo. Después de que Él se fue, los apóstoles quedaron al cuidado de la palabra. Ellos predicaban la palabra, ellos cuidaban la palabra, ellos accionaban, vivían la palabra. Después de que los apóstoles murieron, los padres apostólicos son los que establecieron el cuidado de la palabra. Policarpo fue uno de ellos. Él nació en el año 70 más o menos. Entonces tenía 86 años cuando fue muerto. Observa, te voy a seguir leyendo. Dice, los amigos de Policarpo trataron de manera de esconderle en otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores le descubrieron allí con la ayuda de dos jóvenes traicioneros, a quienes hubieran azotado para que dijesen dónde se encontraba Policarpo. Fácilmente hubiera podido escapar del cuarto en que vivía para huir a otra casa cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo, sea hecha la voluntad de Dios. ¡Wow! El sufrimiento, hermanos, que iba. Él sabía, ya Dios le había revelado. Dios le había revelado que él iba a morir quemado. ¿Te gustaría morir quemado? ¿Nunca te has quemado un dedo en la cocina? ¿Nunca te ha salpicado una gota de aceite? Quemado, qué muerte tan triste, tan cruel. Bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores y los saludó tan amablemente que algunos, quienes no le habían conocido antes, dijeron con pena, ¿por qué hicimos tanto alboroto para prender a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó que los de casa preparasen una comida para sus opresores y les rogó a esto que comiesen bien, implorándoles también que le otorgasen una hora de soledad para orar mientras ellos comían. ¿Te imaginas? A los verdugos, a los que lo iban a llevar, a los que lo iban a matar, les voy a preparar una comida, déjenme orar una hora. Quiero orar una hora, quiero ponerme en paz con mi Dios. Dile a tu vecino, necesitamos aprender tanto, dile, necesitamos aprender tanto. Durante esa oración revisó su vida entera y luego encomendó la congregación en las manos de Dios y a su Salvador. Al terminar la oración le montaron en un asno y llevaron a la ciudad. Fue el domingo, día de la gran fiesta. Nicetes y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, fueron al encuentro de los alguaciles y Policarpo. Hicieron desmontar a Policarpo y le acomodaron en su carro de caballos. Allí pensaron persuadirle, a uno de los padres de la iglesia más fieles. Trataron de persuadirle. El diablo ahí sí lo estaba tentando. Dios lo estaba probando y el diablo lo estaba tentando. Dice, ¿qué te cuesta, Policarpo? ¿Qué te cuesta solamente decir, Señor emperador, y ofrecer holocaustos o incienso ante él para salvarte la vida? ¿Qué te cuesta? Hazlo. Luego te arrepientes. Policarpo no les contestaba nada, puesto que iba insistiendo. Al fin les dijo, nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer, el anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose él mismo se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando. Luego de entrar al anfiteatro donde lo iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo, fortalécete, oh Policarpo. Imagínate que Dios esté contigo durante todos los pasos, durante toda la tribulación de tu vida. Fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes le escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no lo escuchó. Pero este acontecimiento animó a Policarpo. Dice la Biblia que el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? ¡Qué fe de este hombre! Al escuchar este testimonio, el gobernador lo amenazó de echarle al foso de las fieras si continuaba firme en su testimonio. Tengo listas las fieras, le dijo. Policarpo contestó sin temor alguno, que vengan las fieras.
porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Sería mejor que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió: está bien si no quieres negar tu fe y a las fieras no le tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más Policarpo les dijo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. ¿Pero por qué demora? Imagínate Policarpo, hermanos, diciendo: ¿qué te tardas? ¿Pero por qué demoras? Traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a mi Cristo, mi Señor y mi Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó su muerte y Policarpo fue entregado para ser quemado. Voy a adelantarme. Observa, dice: le amarraron los verdugos, le clavaron las manos y los pies en la madera. Policarpo dijo: dejen, el que me dará fuerzas para aguantar la llama de fuego me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma. O sea, no me claven en la madera, yo voy a estar aquí. Entonces acordaron no clavarlo en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga, preparando en esta manera para el sacrificio. Y puesto sobre la leña como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora. Estoy leyendo los últimos momentos de la vida de Policarpo. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque la iglesia de Esmirna, donde él fue pastor, era una iglesia sufriente. Hermanos, Esmirna significa mirra, pero ¿sabes cómo le sacan? ¿Sabes cómo le sacan el perfume, la mirra? Hermanos, a Esmirna, ¿sabes cómo le sacan el perfume? A golpes. A golpes le sacan, tienes que golpearla para que le salga. Muchos árboles, como el árbol de hule, le cortas un ladito y le haces así para que escurra. No, a este árbol tienes que golpearlo para que le salga la resina. Era un ejemplo perfecto de lo que la iglesia de Esmirna estaba pasando e iba a pasar. Tuviera tanto tiempo para hablarte todo lo que sufrió este hombre. Voy a terminar con decirte el último verso de la Biblia. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Dile a tu vecino: con Cristo somos más que vencedores. Al que venciere. Si notas la Biblia como siempre hace comparaciones, luchas, guerras, batallas, soldados, como si la vida cristiana fuera una vida de constante guerra. Pues sí es. Es una vida de constante guerra. Dice: al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte física, la mayoría de nosotros vamos a pasar. Pero la segunda muerte, la espiritual, donde vamos a vivir eternamente, vamos a morir eternamente, de esa nos salva el Señor. Por eso le preguntamos a la gente: ¿eres salvo? Y la gente dice: ¿salvo de qué? Salvo de la muerte eterna, salvo de la perdición eterna. Yo te quiero invitar, te quiero preguntar: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Eres una persona que ha sufrido mucho? Dios tiene un propósito para tu vida. Eres una persona que está sufriendo ahorita. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te bendiga. Quiero orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de llegar a la casa de mis hermanos, al hogar de mis hermanos, donde quiera que ellos estén. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo te ruego que ellos puedan tener, Señor, todo lo que ellos necesitan en estos días de tribulación. La iglesia también sufre tribulación, pero contigo, Señor, contigo es fácil, tu yugo es ligero, tu carga es ligera. Yo bendigo a CFC Tijuana, CFC San Diego, bendigo la Cruzada Evangelística Mundial y bendigo tu iglesia, Señor, en todas partes del mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. No quiero terminar sin antes darte la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te llene y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.